Propiedades curativas de las plantas. Las plantas medicinales. Una planta medicinal es un vegetal, cuya parte o extractos se utilizan como drogas en el tratamiento de alguna afección o patología. La parte de la planta que se emplea en el tratamiento se denomina droga vegetal y puede administrarse de diferentes formas: cápsulas, comprimidos, crema, decocción, elixir, infusión, jarabe, tintura, ungüento, etc. Se puede definir la fitoterapia como el empleo de plantas medicinales con fines curativos. Si bien otras ramas de la ciencia han avanzado con más fuerza y rapidez en las últimas décadas, como ocurre en el caso de la farmacoterapia o el tratamiento quirúrgico, la fitoterapia es una de las técnicas más antiguas utilizada por el hombre, con el fin de mejorar el estado de salud del individuo. El uso de las plantas medicinales es muy antiguo y a ellas han recurrido casi todos los pueblos, desde los más primitivos hasta los más civilizados. A lo largo de la historia, el hombre siempre ha utilizado los vegetales con diferentes fines, entre otros, tratamiento de dolencias. Así, en el antiguo Egipto se utilizaban ciertas maceraciones de plantas como anestesiantes y resinas y salmueras como antisépticos. Incluso las esencias aromáticas eran componentes esenciales en el proceso de momificación. En China, lo mismo que en la India y en Japón, se emplean desde hace más de 3.000 años. También las empleaban los indios de las Américas y todavía hoy se utilizan muchas de estas plantas milenarias como herramienta imprescindible en el tratamiento de ciertas patologías. En Europa, el arte de curar por medio de plantas medicinales llegó a su más alto desenvolvimiento en la Edad Media. Muchos médicos de la época eran grandes conocedores de esta ciencia, y gracias a ello, a pesar de sus escasos conocimientos del cuerpo humano, de sus funciones y de lo que eran las enfermedades, lograron importantes curaciones en ciertos tipos de dolencias. Los extensos tratados sobre hierbas curativas publicados durante los siglos XV a XVIII ponen de manifiesto los grandes conocimientos que entonces se tenían acerca de todos los detalles de este arte de curar. Estos conocimientos sobre el poder terapéutico de las plantas se perdieron en gran parte durante el pasado siglo. La curación por medio de plantas fue descuidándose poco a poco dentro de los planes de estudio, hasta llegar a un olvido casi absoluto de los recursos que ofrece. Solo un pequeño grupo de médicos que sentían gran afición por estos estudios siguieron cultivándolos. También la gente del campo, debido a su estrecha convivencia con las plantas, conservó siempre hacia ellas un mayor respeto y aprecio. Gracias al amor de unos pocos y a la tradición que se conservó en el seno de las familias, no llegó a perderse por completo. ¿Cómo se explica que un medio tan fácil y económico de curar las enfermedades llegara a tal extremo de general olvido, a pesar de su indiscutible valor curativo? Los progresos y el desarrollo de la química permitieron extraer los alcaloides que contienen las plantas, que fueron considerados como las sustancias activas. Pero muchas plantas son de esta forma venenosas y peligrosas. Por este motivo solo podían ser usadas en dosis muy prudentes, bien definidas y únicamente bajo prescripción médica. El desarrollo progresivo de drogas y medicamentos tóxicos llegó a constituir una obsesión, hasta el extremo de poder afirmar que en la actualidad casi no existe ninguna sustancia de los reinos vegetales y minerales que no haya sido ensayada como medicamento. Como es natural, esta tendencia condujo a cometer graves errores, solo achacables a la pasión que en tal sentido se había apoderado de la ciencia médica. La medicina, llevada por su afán de descubrir nuevos medicamentos de gran efecto real o aparente, se olvidó de investigar y combatir las verdaderas causas de las enfermedades. En lugar de ello, se esforzó en investigar una infinidad de medicamentos que la más de las veces solo sirven para suprimir los síntomas de las enfermedades,
pero no la enfermedad misma. Miles de medicamentos para quitar el dolor, la tos, el cansancio, la nerviosidad, etc., surgieron como de la nada, pero a pesar de los indiscutibles resultados conseguidos en este sentido, en poquísimos casos se lograban verdaderas curaciones y mucho menos hacer de un enfermo crónico un hombre sano, fuerte y libre de sus predisposiciones y tendencias a enfermar. Abundan, por desgracia, aquellas personas que durante largos años vienen tomando todos los medicamentos imaginables para curar el dolor de cabeza. En muchos casos logran sin duda calmar el dolor que les atormenta e incluso librarse por completo del mismo durante horas o días, incluso meses. Pero todos los remedios ensayados son por sí solos incapaces de curar de una forma duradera si en verdad se trata de un caso crónico. Hay otras personas propensas a acatarrarse y a padecer de forma casi continua las molestias de un resfriado, que no dejan de ensayar ninguno de los remedios específicos que tan profusamente se anuncian para combatirlos y curarlos. Tampoco de esta forma les es posible perder su propensión a acatarrarse. Por otro lado, no son pocos los que, gracias a su fe en estas drogas y a su cómodo uso, han conseguido resultados totalmente opuestos, es decir, convertir en crónica o más grave una enfermedad que, cuidada en debida forma, no debía ser más que pasajera e insignificante. Los inocentes catarros y resfriados se convirtieron, por ejemplo, en bronquitis crónica, con sus molestias e incluso con ahogo. En otros casos, catarros crónicos de la garganta y hasta en asma y tuberculosis. En todos estos casos sucede lo mismo. Seducido por la propaganda o por la falsa convicción, el enfermo se limita a combatir los síntomas molestos de su estado y la enfermedad, no combatiéndola en su base como debiera serlo. En vez de ceder, la enfermedad va arraigándose más y más hasta convertirse muchas veces en crónica e incurable. La medicina basada en el uso de las plantas. Las plantas medicinales usadas correctamente proporcionan alternativas para prevenir y tratar numerosas dolencias de forma efectiva y segura. La medicina basada en el uso de plantas es considerada una terapéutica intermedia entre la medicina natural y la medicina basada exclusivamente en el uso de fármacos y drogas. Si bien, por sus solos medios, no puede siempre suprimir todas las causas de las enfermedades, como lo procura y consigue la medicina natural. Tiene sobre las drogas la gran ventaja de que las plantas no suelen ser tóxicas, venenosas o perjudiciales para la salud, como por desgracia lo son la mayoría de las drogas. Además, este método curativo reúne otras ventajas, como son su fácil aplicación y su evidente economía. Ventajas de las plantas medicinales. Actúan de forma global sobre el organismo. Su efecto es duradero. No suelen ser tóxicas, venenosas o perjudiciales para la salud. Son de fácil aplicación. Son económicas. Son por excelencia preventivas. Tienen menos efectos secundarios o indeseables. Se pueden usar por periodos prolongados. Tienen actividades polivalentes. Pueden ser un complemento de los medicamentos químicos. Es fundamental conocer las propiedades curativas o medicinales que aportan este tipo de plantas y usar en debida forma las que son apropiadas para cada dolencia o afección. En la actualidad, se está asistiendo a un renacer del sistema curativo basado en las plantas. La ciencia ha empezado a sacarlas del olvido en que se habían sumido en siglos anteriores. Hoy se estudian de nuevo y se llevan a cabo exámenes e investigaciones que permiten comprobar las propiedades curativas que en aquellos tiempos, con medios muy inferiores de investigación, solo se habían podido presumir en muchos casos. Como resultado de estos estudios e investigaciones,
se ha llegado a la siguiente conclusión. En numerosos casos se ha demostrado palpablemente que aquellas propiedades curativas que los antiguos habían atribuido a las plantas basándose en medios puramente instintivos y empíricos, muchas veces eran reales y estaban bien orientadas. Esta demostración se ha conseguido gracias a los actuales medios de análisis que han permitido determinar los principios curativos de las plantas, que posteriormente se han visto corroborados por los resultados obtenidos en tratamientos a base de plantas dirigidos o por modernos especialistas en la materia. Gracias a estas investigaciones, hoy en día se puede hacer una verdadera ciencia de curar con plantas, basada en la unión de la experiencia antigua con la investigación moderna. El conocimiento cada día más perfecto que se tiene del cuerpo humano y de sus funciones ha proporcionado a la ciencia de las plantas aquella luz y orientación que faltaron a los antiguos. Antiguamente se decía que contra los dolores de vientre eran apropiadas, por ejemplo, la manzanilla o la menta. Actualmente, en cambio, se puede afirmar que si el dolor de vientre proviene de un cólico o se ha producido por gases en el intestino, hay que emplear el hinojo o el boldo, mientras que si procede de una afección estomacal, lo indicado será la menta o la manzanilla. Asimismo, en muchos manuales sobre fitoterapia se indican tales o cuales plantas como remedios para el corazón, por ejemplo, melisa, valeriana, árnica, etc. Este proceder es deficiente y se presta a fracasos. Para obtener resultados positivos hay que proceder de la siguiente manera. Si se trata la debilidad, lesiones o deficiencia del corazón, se deben combinar recetas en las que se empleen plantas que fortalezcan el corazón y plantas que purifiquen y alcalinicen la sangre. Si se trata de nerviosidad del corazón, se han de combinar plantas que actúen con calmantes del sistema nervioso con otras destinadas a eliminar las sustancias perturbadoras que pueden ser causa de la nerviosidad. Hoy en día, un profesional de la fitoterapia conoce exactamente en qué consiste la enfermedad y aplica en consecuencia las plantas que actúan con más eficacia sobre los órganos afectados. Por ejemplo, si se sabe que la gota, ciertas erupciones, así como el sudor ácido son producidos por un exceso de ácido úrico en la sangre, se podrán emplear para combatir estas afecciones aquellas plantas que mejor disuelvan los ácidos, a las que se añadirán aquellas que sean estimulantes hepáticos y las que estimulen asimismo las funciones de los intestinos y de los riñones, para llevar más rápidamente el exterior a aquel exceso ácido. Sistemas dominantes en medicina. Es, sin duda alguna, la más perfecta de todas, gracias a los modernos descubrimientos para, en medicina natural, curar radicalmente las enfermedades, suprimiendo de paso las causas que los motivan. Evitar las enfermedades y suprimir las causas que pueden dar lugar a las mismas, predisposición a enfermar. Conseguir mejor fuerza, resistencia, optimismo y salud en general. Prolongar la juventud. Medicina de drogas. Se basa en el uso farmacológico de medicamentos y drogas con fines terapéuticos. Tiene la aparente ventaja de ser cómoda porque sin apenas molestarte, te permite, por ejemplo, quitarse de encima un dolor. En algunos casos puede conseguir curaciones radicales, ya sea por el mismo poder autocurativo del cuerpo, por un cambio de vida o porque el médico emplee además otros procedimientos que ataquen la causa de la enfermedad. Medicina de plantas. Se basa en el uso de plantas medicinales. Tiene la ventaja de que las plantas no suelen ser tóxicas, venenosas o perjudiciales para la salud. Es de fácil aplicación y muy económica. Beneficios saludables de las plantas. Las plantas medicinales están compuestas por numerosas sustancias de propiedades diversas, es decir,
Cada una de las sustancias que encierran tienen propiedades específicas, con lo que se explica por qué con una sola planta se pueden muchas veces combatir distintos tipos de enfermedades. Estas plantas, dotadas de propiedades curativas, contienen lo mismo que las demás, su parte de celulosa, fibras, vegetales, etc., los correspondientes hidrocarburos, almidones, azúcares y una muy reducida cantidad de albúmina. Pero el verdadero valor de las plantas medicinales, lo que las distingue del resto, es su riqueza en sales minerales, de las cuales cada una de estas plantas suelen contener una docena o más. En unas, por ejemplo, predomina la cal, en otras el fósforo, el azufre, el silicio, el hierro, el yodo, etc. Estos componentes de las plantas medicinales merecen especial atención, puesto que son muchas las enfermedades cuyo origen procede en gran parte de la falta de determinados minerales en el cuerpo. Asimismo, muchas de estas plantas contienen vitaminas en una proporción notable. Por ejemplo, el perejil es rico en sales de hierro, por lo que lo hace especialmente útil para las personas con tensión alta. Aparte de estas sustancias, sales minerales y vitaminas que el cuerpo puede aprovechar para sus fines curativos, las plantas medicinales contienen sustancias de otro orden y categoría, que se caracterizan por sus efectos estimulantes sobre las funciones de los órganos. Es decir, que por su peculiar acción sobre los diversos tejidos del cuerpo, los incitan a aumentar sus funciones. Aunque muchas de estas sustancias son perfectamente conocidas, como los aceites vegetales, los ácidos volátiles, los amargos, los saponificantes, etc., muchas otras escapan todavía al análisis, ya que son finas y sutiles en extremo. Entre ellas destacan las vitaminas antes citadas y otras que se podrían llamar prehormonas. Pero esta sutilidad en nada perjudica su eficacia, ya que el cuerpo sabe aprovecharse muy bien de sus efectos curativos. La moderna ciencia médica comienza a percatarse de que estas sustancias que se alojan en las plantas medicinales pueden ser más apropiadas para curar las enfermedades que las sustancias de origen químico, de una potencia muchas veces superior a lo que el cuerpo humano requiere y que en ocasiones producen efectos tóxicos. Estas sustancias actúan en cantidades extremadamente pequeñas. Por ejemplo, una cantidad insignificante pero superior a la debida de hormonas de la glándula tiroides hace que un niño sufra en su desarrollo un retraso tanto a nivel físico, raquitismo, como intelectual. Una cantidad pequeñísima de vitamina D cura el raquitismo, mientras que todos los medicamentos y tónicos que antes se empleaban para combatirlo no conseguían en forma alguna curar esa enfermedad. Es indiscutible que si bien una misma planta, en virtud de sus componentes, puede estar indicada en el tratamiento de varias enfermedades distintas, también lo es que, salvo raras excepciones, ninguna enfermedad tiene su remedio completo en una sola planta. Por tanto, si se quieren obtener verdaderos resultados curativos por medio de las plantas medicinales, lo prudente será combinarlas y agruparlas de tal forma que el conjunto de propiedades que reúnan combatan las distintas causas de las enfermedades. Es decir, que además de suavizar o anular los síntomas molestos y dolorosos de las mismas, ataquen de verdad sus fundamentos. Piense, por ejemplo, en un caso de enfermedad de la piel debida a impurezas de la sangre. Si para combatirla el profesional de la fitoterapia se ciñera a señalar una sola planta o varias en su mismo efecto, se podría obtener tal vez una aparente curación del mal, es decir,
la destrucción o desaparición de sus signos externos. Pero como la causa fundamental persistirá, ya que la sangre seguirá casi tan impura como antes, se hubiera conseguido únicamente un resultado insuficiente que conduciría a la reproducción de la enfermedad dentro de un plazo más o menos lejano. Pero si para combatir la citada enfermedad se aconsejara una receta o combinación de plantas en la que figure una planta propia para reducir los ácidos de la sangre, si ellos son la causa de la impureza, con otra indicada para purificar la sangre, otra indicada para regularizar la función del hígado, gran destructor de los venenos del cuerpo, otra para activar los riñones y otra, en definitiva, para la piel. Se conseguiría combatir la enfermedad hasta expulsarla por completo del organismo. Xenobióticos. Un elemento xenobiótico es aquel extraño al organismo vivo que interacciona con él, generalmente a través de reacciones metabólicas. Dichos elementos pueden provenir de la industria o de la naturaleza, como ocurre en el caso de ciertos componentes de las plantas medicinales, que en muchas ocasiones, si se contienen en dosis elevadas, son los responsables de sus efectos tóxicos o nocivos. Al contener las plantas medicinales compuestos que pueden resultar extraños al organismo y o pueden tener ciertos efectos sobre él mismo, se debe tener mucha precaución a la hora de utilizarlas en el tratamiento de patologías de cualquier carácter. En su mayoría son sustancias sobre las que no se han realizado estudios clínicos o preclínicos de seguridad alimentaria, por lo que no se conocerá la dosis precisa a la que tienen el efecto deseado, o la dosis a la que puede resultar letal su consumo. Por ello, es una técnica que debe ser utilizada con sumo cuidado y de forma limitada en casos leves y que no presenten excesivas complicaciones. Clasificación de las plantas medicinales. Sin duda alguna, existen muchos tipos de clasificaciones distintas de plantas medicinales. En este punto, se expone la clasificación atendiendo a la función desempeñada. Dependiendo de su función, las plantas medicinales se pueden clasificar de la siguiente forma. Antiespasmódicas. Toda contracción muscular involuntaria puede necesitar ser controlada, como en el caso de los calambres o espasmos por fiebre alta, para lo cual se pueden utilizar los siguientes remedios naturales: laurel, anémona, pulsátil, espino blanco, hojas de olivo y muérdago, raíz de valeriana, melisa, albahaca, hojas y flores del naranjo y del sauce blanco. Antisépticos. Las esencias presentan una acción bactericida conocida desde lo antiguo, debido a su contenido en terpenos, fenoles, alcoholes y aldehídos. La esencia de tomillo es la que destaca por su gran poder antiséptico. Otras plantas cuya esencia es utilizada en este fin son ajo, clavo, niaulilo, sándalo, limón, canela, menta y lavanda. Antisudorales. La belladona, el cornezuelo de centeno, la salvia y el agárico blanco son las principales plantas utilizadas en el tratamiento de afecciones que precisan una reducción de la sudoración. Se ha demostrado científicamente la capacidad de la salvia para frenar la función de las glándulas sudoríparas. Calmantes del dolor. Entre las sustancias capaces de calmar o atenuar el dolor, narcóticos con acción más o menos potente, destacan la adormidera como principal sedante, el extracto de la lechuga, la pasionaria y el nenúfar.
Calmantes de la tos. Las plantas destacadas por su capacidad para calmar la tos son el gordolobo, la amapola, el malvavisco, el tusílago, su humo, el regaliz, el helenio, el hisopo, la hiedra, el arrayán y la resina de pino y abeto. Hay 3 vías de acción por las que pueden conseguir sus efectos. Relajación de las vías respiratorias, antitusígenos. Modificación de las secreciones, calmantes. Expulsión de las secreciones, expectorantes. Diuréticos. Son numerosos los vegetales a los que les atribuye una función de favorecimiento de la formación y excreción de orina, como por ejemplo el cerezo, la grama, el maíz, el espárrago, el apio, el hinojo, el abedul, el fresno, la trulla, el brezo común, el arándano, el cardo corredor, el enebro y la corteza de sauco, sin olvidar la cebolla cruda, aunque no resulte tan apetecible como otras preparaciones. Estimulantes. Las plantas medicinales estimulantes deben esta función principalmente a sus compuestos aromáticos, que actúan sobre el sistema nervioso, activando otros órganos como lo son el sistema digestivo. La principal familia de estas plantas son las umbelíferas. Por ejemplo, el anís es una sustancia con conocida acción sobre la regulación de las funciones del tracto digestivo, como la expulsión de los gases intestinales. Otros estimulantes del sistema digestivo serían el comino y el hinojo. Pero además del sistema gastrointestinal, otros sistemas y órganos pueden ser activados, como por ejemplo el sistema respiratorio, gracias a los berros que presentan cierta acción expectorante. Función hepática. Desde antiguo se viene utilizando la raíz y hojas de achicoria silvestre para el tratamiento de la insuficiencia hepática y biliar, aumentando el volumen de bilis secretada. También se recomienda el consumo de alcachofa. Purgantes. Algunas de las plantas medicinales con efecto purgante o laxante que se pueden encontrar en la actualidad con el salvado de trigo candeal y las ciruelas secas, además de otros remedios muy populares en la antigüedad, a base de arraclán, nerpún, momórdica, campanillala, hierba mercurial, polípodo, mostaza o la cuscuta, entre otros. Reguladoras del sistema nervioso. Hay que distinguir 2 grupos. Los moderadores reflejos, que reducen la excitabilidad de ciertos centros nerviosos, entre ellos destacan la belladona, que debido a la atropina que contiene es capaz de modificar la actividad cerebral y relajar el sistema nervioso utilizándose como sedante, aunque no está recomendado su uso. Y el beleño, pero este mismo con una acción más moderada y menos tóxica. Los moderadores del sistema nervioso periférico, que actúan sobre los propios nervios o bien sobre los nervios motores o sobre los sensitivos. Destacan el acónito, la cicuta, el cólquico y el eléboro blanco. Sudoríficos. Son sustancias capaces de producir una depuración cutánea gracias a su acción estimulante de las glándulas sudoríparas. Las plantas medicinales que se relacionan con esta propiedad son borrajas, bardana, dulzamara, trinitaria, esponaria, etc. Tónicos.
Literalmente significa calidad en la tensión muscular. Una de las funciones más conocidas de los tónicos es su capacidad para tonificar el apetito, una vez que son ingeridos, especialmente aquellos que poseen un sabor amargo, cardo santo, raíz de agenciana. Otras funciones podrían ser la mejora del sistema vascular, refiriéndonos a dolencias como las hemorroides y varices, tratadas con el castaño de India, membrillo, alcachofa y raíz de agenciana, ricos en taninos. En la mayoría de los casos, las mismas plantas que tienen este efecto beneficioso sobre el sistema vascular presentan un efecto regulador del sistema gastrointestinal, mejorando, por ejemplo, las diarreas. Tónicos cardíacos. Pueden tener acción sobre el corazón y los vasos sanguíneos y sobre las vías urinarias, favoreciendo el aumento de la tensión arterial. Cabe citar el adonis, el cornezuelo, la cardomaría y el muguete. Vermífugos. Son capaces de expulsar la tenia y los ascáridos, entre otros organismos que parasitan en el hombre. En concreto, para el caso de la tenia, se ha visto un efecto beneficioso en la ingestión del helecho macho, semilla de calabaza y granada. En cuanto a las lombrices, se podrían utilizar los siguientes remedios, con cierta eficacia: tanaceto, santolina, pelitre, ajenjo y ajo. Vomitivos y expectorantes. La acción vomitiva y expectorante puede resultar necesaria en algunos casos concretos, especialmente en leves intoxicaciones o afecciones pulmonares, como bronquitis. En este caso, la violeta y el lirio de Florencia serán los mejores remedios. Partes de una planta. Se pueden distinguir las siguientes partes en una planta. Raíz. Órgano vegetal primario, generalmente subterráneo y a veces aéreo, que sirve de sustentáculo al resto del vegetal. Absorbe y transporta sustancias nutritivas, minerales y agua y almacena alimentos de reserva. Existen distintos tipos de raíces. Tuberosa. Son raíces abultadas con gran cantidad de sustancias de almacenamiento. Patata. Napiforme. Presentan una raíz principal muy engrosada por acumulación de sustancias de reserva. Nabo, zanahoria. Axanomorfa. Presenta una raíz principal más gruesa y otra más delgada, que salen de la principal. Vid, eucaliptus. Cabellera o fasciculada. Todas las raíces, la principal y las secundarias, tienen el mismo tamaño: helecho, ajo y cebolla. Ramificadas. Aquellas que sin tener una raíz principal recuerdan a las ramas de un árbol. Manzano. Tallo. Es el principal órgano de sostén de la planta. Cumple las siguientes funciones: servir de soporte a las hojas, distribuir las hojas para que mediante la fotosíntesis puedan captar del aire un máximo de CO2, conducir el agua y los solutos de las raíces a las hojas. Existen distintos tipos de tallos: arbóreo, tallo leñoso, grueso, macizo, de más de 5 metros de altura, llamado tronco. Arbustivo. Cuando es leñoso, se ramifica desde la base y su altura no llega a los 5 metros, llamándose mata
cuando alcanza 1 metro de altura. Herbáceo, tallo blando y verde. Bulbo. Tiene copos con gránulos de clorofila entre ellos. Este tipo de tallo está adaptado a vivir debajo de la tierra. Rizomas. Son tallos subterráneos paralelos al suelo. Almacenan gran cantidad de principios inmediatos. La hoja. Es la parte de la planta que está encargada de realizar la fotosíntesis, la respiración y la transpiración vegetal. Por tanto, cumple las siguientes funciones. Respiración. Las plantas a través de las hojas toman oxígeno y exhalan anhídrido carbónico. Transpiración. Consiste en la salida de pequeñas gotitas que aparecen en la superficie de las hojas. Clorofila. Mediante la función clorofílica, la planta absorbe el anhídrido carbónico del aire mediante la acción de la luz. Luego lo descomponen y dejan libre el oxígeno. Esta función es esencial. Gracias a ella y a la luz del sol, las hojas fabrican su alimento. Con algunas hojas se realizan preparados medicinales como las hojas de la menta o de eucalipto. Atendiendo a su forma se pueden distinguir distintos tipos de hojas. Lanceoladas. Tienen forma de punta de lanza. Aciculares. Tienen forma de aguja. Dentadas. Tienen dientes en los bordes. Espinosas. Tienen los dientes muy pronunciados. La flor. Es el órgano reproductor de la planta. Consta de las siguientes partes. Receptáculo, en la base de la flor. Cáliz, es la parte verde de la flor y está constituida por los sépalos. Puede haberlos o no. Corola, está formada por los pétalos. Puede haber flores apetalas y flores en las que no se diferencian los pétalos de los sépalos. Los órganos sexuales. Masculino o andrógeno, formado por los estambres compuestos por filamento y antera. Dentro de las anteras está el polen. Femenino o gineceo, formado por los ovarios en cuyo interior están los óvulos estilo y estigma, parte terminal. Las plantas pueden tener flores masculinas y femeninas. Si ambas se encuentran en la misma, se llaman monoicas. Si están en distintas plantas, se llaman dioicas. Frutos. A partir de las flores fecundadas se desarrollan los frutos. Los tipos más importantes son los siguientes. Carnosos, de consistencia blanda, por ejemplo, la manzana. Secos, rodeados de una cáscara dura dentro de la cual suele haber una semilla, por ejemplo, la nuez. Drupa. Es carnosa por fuera y lleva dentro un núcleo duro, como por ejemplo las cerezas, los albaricoques y las ciruelas. Falso fruto, formado por pequeños aquenios dispuestos sobre un receptáculo carnoso, por ejemplo, la fresa. Y semillas. Son los órganos de propagación de la mayoría de las plantas, se originan en los óvulos de las flores y constan de una cubierta seminal, el embrión y el tejido nutritivo que es consumido en el curso de la germinación. Si se dan las condiciones necesarias, las semillas germinan y producen nuevas plantas. Resumen del tema 1. Una planta medicinal es un vegetal cuya parte o extractos se utilizan como drogas en el tratamiento de algunas afecciones o patologías. La parte de las plantas que se emplean en el tratamiento se denominan droga vegetal y puede administrarse de diferentes formas: cápsulas, comprimidos,
crema, decocción, elixir, infusión, jarabe, tintura, ungüento, etc. A lo largo de la historia, el hombre siempre ha utilizado los vegetales con los diferentes fines, entre otros el tratamiento de dolencias. La medicina basada en el uso de las plantas es considerada una terapéutica intermedia entre la medicina natural y la medicina basada exclusivamente en el uso de fármacos y drogas. Si bien, por sus solos medios, no puede siempre suprimir todas las causas de las enfermedades, como lo procura y consigue la medicina natural, tiene sobre las drogas la gran ventaja de que las plantas no suelen ser tóxicas, venenosas o perjudiciales para la salud, como por desgracia lo son la mayoría de las drogas. Además, este método curativo reúne otras ventajas como son su fácil aplicación y su evidente economía. Es fundamental conocer las propiedades curativas o medicinales que aportan este tipo de plantas y usar en debida forma las que son apropiadas para cada dolencia o afección. Es indiscutible que si bien una misma planta, en virtud de sus componentes, puede ser indicada en el tratamiento de varias enfermedades distintas, también lo es que, salvo raras excepciones, ninguna enfermedad tiene su remedio completo en una sola planta. Por tanto, si se quieren obtener verdaderos resultados curativos por medio de las plantas, lo prudente será combinarlas y agruparlas de tal forma que, por el conjunto de propiedades que reúnan, combatan las distintas causas de la enfermedad.